Gloria a Jesús. Quiero en esta preciosa mañana saludar al pueblo del Señor en el amor de Jesucristo. Y quiero decirle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu corazón. Muchas personas que ahora están trabajando, y gloria a Dios por ello, pero no queremos que coincida con el empleo que Dios nos ha puesto de servirle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero seguir hablando acerca del libro de Apocalipsis, y hemos comenzado esta enseñanza, esta exposición, hace 2 domingos atrás, en donde solamente hemos podido definir unos 6 o 5 versículos de este hermoso libro. Apocalipsis es una palabra compuesta griega que significa revelación. Cuando se quita el velo, cuando se quita el capote, cuando se quita el obstáculo, el Señor Jesucristo, Él quita eso para que nosotros podamos ver su gloria. Observamos que en los evangelios Jesús quita el velo del lugar santísimo para mostrar el Cristo crucificado, el Cristo sufriente. Pero en Apocalipsis observamos que Él quita el velo para mostrar el Cristo glorificado. Amén. Es importante que nosotros estemos concentrados. Este libro es hermoso, y había muchas personas en los tiempos pasados que este libro le tenían miedo, porque es un libro que tiene bastante signo, tiene bastante enigma, y es un libro donde hay que codificar algunas cosas. E inclusive han surgido muchas escuelas. Había una escuela que era la escuela alegórica en los tiempos de uno en Alejandría. Había uno llamado Orígenes, cuyo maestro fue Clemente, en donde eran especialistas en la alegoría. Y se considera cuando Dios habla algo, cuando Dios habla algo que es literal, por ejemplo, si el Señor te dice que hay un infierno literal y tú dices que es espiritual, se considera como una herejía, como algo que no es, que es una apostasía. ¿Entendiste, iglesia? Si Dios te dice que hay un cielo literal, hay que creerlo, que hay un cielo literal. Así como hay un mar literal, así como hay un mal que es literal, así como hay un bien que es literal, así como existe el bien, existe el mal, así como existen todas las cosas, tú tienes que saber que eso es literal. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Apocalipsis 1. Se fue la computadora ahí. Gloria a Dios por ello. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, y a vosotros del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Peter, tú le diste un aplauso al Señor, déselo usted también. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tus palabras. Son fieles y son verdaderas. Ayúdame, Dios amado, a darle el sentido conforme a como salió de tu corazón, para poder entenderte y poder, Dios del cielo, hacer y poner nuestro corazón en línea con el tuyo.
en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, amado hermano, decirle, el domingo pasado terminamos en ese versículo. Son 8 versículos que hemos definido y más que todo hice énfasis en los primeros 5, en el 6 y en el 7, y quiero seguir hablando de esto. Es importante observar que el Señor nos dice que Él nos hizo reyes y también sacerdotes, y que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Son 3 títulos que tiene. Que Él es el testigo fiel. Hablamos de un testigo que viene del griego marturión, que significa martirio. Para usted poder testificar de algo, usted tiene que sufrir en algunos momentos algunos vituperios y algunos martirios. Testigo, hay varios tipos de testigos. Existe el testigo ocular y el testigo que puede escuchar. A veces hablamos de testigo y no conocemos nada. Otro punto importante que debemos observar, que Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Existen muchos reinos en esta tierra. Existen muchos reinos. Los reyes siempre han tratado de establecer su hegemonía y todos sus reinados. Y observamos que los reyes de esta tierra, muchos de ellos, han establecido su reinado a base de sangre. Por ejemplo, los romanos, cuando los romanos tenían un proyecto, por ejemplo, el proyecto Vespasiano, el proyecto Caracara, el hijo de Séptimo Severo. Estos proyectos o estos emperadores lo que hacían era que hacían una campaña militar y salían a conquistar con mayor vehemencia, con mayor poder, para ellos poder establecer y cumplir los proyectos que tenían, porque el proyecto necesitaba dinero. Tenían que salir a conquistar naciones, a quitar despojo, a quitar dinero, y con eso que ellos quitaban, entonces seguían el proyecto que ellos tenían. Pero es importante que nosotros somos diferentes. Oye, ¿cómo hace el Señor? Él nos hace a nosotros reyes y también sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que Dios, la única vez que Dios se rebaja, la única vez que Dios se rebaja con nosotros es cuando Él se hizo a imagen y semejanza de nosotros. Cuando Él se hizo hombre, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Pero Él se hizo más todavía, mucho mayor, cuando Él hizo al hombre, o cuando Él se hizo a la imagen y semejanza del hombre. ¿Ustedes no entendieron? Cuando Él se hizo hombre, Él se hizo a la imagen y semejanza de nosotros. Ahora, ¿qué hace Él? Para Él podernos llevar a la imagen y semejanza en la posición que nosotros teníamos anteriormente, entonces Él nos pone a su nivel. Oye, nos hace reyes, nos hace sacerdotes. Un rey tiene la posición máxima en una nación. Un sacerdote tiene la posición máxima en una iglesia. Un sacerdote tiene la posición máxima en los asuntos eclesiásticos. Por eso Dios nos hace a nosotros reyes y también sacerdotes. Dale un aplauso al recibo de la iglesia. Estamos repasando de lo que vimos anteriormente. La Biblia nos enseña a nosotros en el verso 7 que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá. Jesús viene en las nubes. Jesús, cuando Él te dice algo, créelo. Lo que Dios te promete, créelo. Él dice, de la misma forma como ustedes me observan que estoy ascendiendo al cielo, de esa misma forma yo voy a regresar. Utiliza un ángel cuando los discípulos, Jesucristo le da instrucciones a su equipo, a sus discípulos, a sus aprendices. Dice la palabra que Jesucristo le dijo, aguardaos aquí a ellos. Primeramente le dijo, espérenme que yo voy a verlo allá en un lugar llamado Galilea. Y cuando estuvieron en Galilea, entonces le dije, esperaos en Jerusalén. Y cuando ustedes sean investidos del poder de lo alto, entonces me van a ser testigos. Entonces van a salir a testificar de mi poder y de mi grandeza. Porque hay que tener un encuentro personal con el Señor. Hay que tener una experiencia vivida en Dios para tú poder hablar del poder de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo le dijo, espérenme en Jerusalén, después de Él aparecérsele a ellos, dice la Biblia en el verso 8, dice, y recibiréis poder cuando se haya investido del poder de lo alto. Y en el verso 9 dice la palabra que de la misma forma como Él ascendió al cielo, el ángel le señala, también el verso 10, de esa misma forma Él iba a regresar. ¿Cómo fue que él le dijo a los que estaban acusándole? En una ocasión le dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo,
te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él comenzó a decir que Él iba a venir en la nube del cielo. Hay quienes creen que cuando el Señor Jesucristo venga, que Él va a venir y que a Él le van a hacer peor que como lo hicieron la primera vez. Como hay tantos adelantos tecnológicos en estos tiempos, la gente dice: bueno, si a Él lo crucificaron, si a Él lo fusilaron, si a Él hicieron todo tipo de injurias y de humillación, cuando Él venga van a hacerle peor. La mente sensual, la mente carnal no entiende quién es Dios. Hablábamos primero de que en el libro de los evangelios el velo se rasga para mostrar al Cristo crucificado, pero en Apocalipsis se rasga el velo para mostrar al Cristo glorificado. A veces nosotros creemos que estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos del Cristo glorificado, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando estamos hablando del Cristo glorificado, estamos hablando de el gran yo soy. La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo dijo, le preguntaron: ¿a quién buscáis? Y Jesús le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le contestan: a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dijo: yo soy, dice que cayeron a tierra. Porque cuando ese nombre en esencia se usa, el hombre muchas veces cae. A veces usted no entiende por qué usted cae. Y es que cuando el poder de Dios llega a tu corazón, llega a tu vida, todo se estremece. Dale un aplauso al Rey. Todo se estremece. Dice que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá. Y que aún los que le traspasaron. ¿Cuántos de ustedes creen que traspasaron al Señor Jesucristo? Dice lo que le traspasaron. Utiliza de una forma pluralista. ¿Por qué dice de una forma pluralista y no dice el que le traspasó? Porque fue un solo soldado, o fueron 4 soldados que era una guardia, y fue uno solo que le traspasó a ver si él había muerto, y de ahí salió agua de su costado. El Señor Jesucristo tiene muy pendiente a aquellos que lo acusaron. Él tiene muy pendiente lo que lo fiscalizaron. Apocalipsis nos habla lo que le traspasaron. El libro de Zacarías, el capítulo 2 y el verso 10 nos dice que cuando Él venga en las nubes, aquellos que le traspasaron, aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo fiscalizaron, que lo acusaron delante de los romanos, le preguntarán: ¿y esas heridas, dónde te las hicieron? Y y él le contestará: en la casa de mis amigos me lo hicieron. En la casa de mis amigos. Hay algo que está evidente y que está muy claro en el cielo, y es lo que se llama el sacrificio de Cristo allá en los cielos. Sus heridas no han cicatrizado. ¿Cuándo usted cree que esas heridas van a cicatrizar? Cuando todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Tan pronto entre el último de todos los salvos, de todas las edades, entonces esas heridas se van a cicatrizar. Porque cada vez que el Señor le muestra esas heridas al Padre y ve que usted o que yo y que cualquier ser humano comete un error y le muestra esa herida, le dice: yo morí por ese, dale una oportunidad, como dice los blancos, give him a chance, o give her a chance, dale un chance. En otra palabra, chancéalo, como dicen los tigres. Chancéalo, porque esas heridas están ahí. Pero nosotros no podemos abusar de esas heridas. Nosotros no podemos abusar de la misericordia del Señor. Nosotros no podemos abusar de nada de eso. Porque cuando abusamos hay problemas, y los problemas son muy serios. Quiero entrar en la parte que quería entrar. Dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Alfa y omega. Se dice que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. ¿Qué está transmitiendo el Señor al decir que Él es el alfa, que Él es la omega, que es el principio, que Él es el fin?
Él está transmitiendo algo más allá. Por ejemplo, cuando usted va a comunicar un pensamiento, usted tiene que buscar signos. A esos signos se le llama letra. Esa letra se transmite. Entonces esa letra, usted expresa pensamientos, usted expresa ideas, usted expresa frases, usted expresa oraciones. Oye, el sonograma, el ideograma, el pictograma, eso nos enseña cuando las que están expresando algo ven el poder de la expresión que usted está haciendo. En otra palabra, usted expresa sus pensamientos por medio de lo que usted habla. En otra palabra, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Si yo soy el alfa, si yo soy la omega, no hay misterio que el hombre quiera decir que yo no lo sepa. No hay ciencia que el hombre tenga que yo no lo sepa. Los biólogos marítimos hablan de muchísimas cosas que aparecen, muchísimos tipos de mar que hay en la mar, perdón, de peces que hay en la mar. Y el Señor, ¿quién le da esos nombres? ¿Usted cree que son ellos que lo tienen? Es Dios que se lo da. Los geólogos que están, perdón, los que están bregando, biólogos que están bregando con asuntos de plantas, que están bregando con asuntos de animales. Ese tipo de personas, de aves, conocen todo tipo minuciosamente algunas cosas, pero Dios se las enseña a todas. En otras palabras, Dios está diciendo: no hay misterio que haya en la tierra que yo no lo sepa. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el Shaddai, yo soy el Olam, yo soy el Altísimo, yo soy el Elión, yo soy el Eterno, yo soy el Adonai, yo soy Jehová, yo soy el Elohim, yo soy el que soy. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tú dice que eres el Elión, está diciendo que Él es el Eterno. Dice que Él es el Olam, que Él es el Altísimo. Cuando dice que Él es el Shaddai, que Él es el todo suficiente, que Él es el todopoderoso, que Él lo puede hacer todo y que no hay nada que Él no pueda controlar. Dice Él: yo inicio la vida y yo también la quito. Yo lo que inicio, yo lo termino. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Todo lo que yo hago no lo dejo a media. Como que ustedes no lo entendieron. Dale un aplauso grande al Rey. Al detenerme a observar lo que el Señor está transmitiendo en cada uno de los versículos de este libro tan hermoso, enseño y me doy cuenta que nosotros los seres humanos, si hay algo que debemos decir, es que somos más que bienaventurados los que hemos entendido este libro. Nos habla de bienaventuranza. Enseñamos de 7 alabanzas que se le da al Hijo y de 7 alabanzas que se le da al Padre. De las 7 bienaventuranzas que registra este libro del Apocalipsis. Y de que son bienaventurados aquellos que guardan, que pueden entender y que pueden poner en práctica lo que está en este libro. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba este hombre en esta isla? ¿Por qué? Por causa del testimonio, por causa del testimonio de Jesucristo y por causa de la palabra. Juan, puedo decir que Juan era el hombre, quizás en el tiempo en que él escribe este libro, el hombre más venerado y más respetado que existía en ese entonces. Porque era el último de los apóstoles o de los discípulos que quedaba. Era el último testigo ocular de lo que habían visto a Jesús nacer o crecer juntamente con ellos y ver a Jesús haciendo prodigios y milagros. Juan tenía un honor que no había uno en la tierra que tenía un honor tan grande como el que tenía Juan hasta ese entonces.
Mas sin embargo, Juan no se encarga de compartir los honores con aquellos que son consiervos de él. Juan se encarga de compartir la tribulación, la angustia que está pasando con ellos. Y eso levanta el ánimo a cualquiera. Si eso le están haciendo al árbol verde, si eso le están haciendo a uno que anduvo mano a mano con Jesús, que era el discípulo amado, conforme a Juan 21, verso 20, dice que él se le recostaba en el pecho a Jesús, porque él era el más pequeño de todos los apóstoles. Y él comparte no honores. A veces a nosotros nos gusta solamente compartir las cosas buenas, pero no nos gusta compartir las cosas malas. Dice que él estaba, dice yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación, compuesta griega, tribo de trillar y lixi de tribulación. ¿Qué se hacía en ese entonces? A veces nosotros venimos del mundo, y cuando venimos del mundo, venimos atados con sentimientos desorganizados, con pasiones muy descompuestas que no tienen que ir o que no van conforme a las palabras del Señor, con una vida completamente desorganizada. Estamos atados a muchas cosas, tenemos demasiadas cosas que estamos agarrados. Entonces cuando el Señor te trae, tú como eres trigo hay que trillarte, porque cuando a ti te trillan te están sacando lo que no es la sustancia, lo que no es la esencia, lo que no es lo verdadero, lo que es heno, lo que es paja, lo que es algo que solamente se lo lleva el viento y solamente sirve para combustible. Viene con muchas ataduras con idolatría. Y tiene que venir el Señor con el trillo a trillarte para sacarte esa idolatría que tú tienes en el corazón. Y la forma que Dios hace ese tipo de trabajo es con la tribulación, trillándote. Una combinación, trillo y presión. Clixi, presión, que de ahí viene la palabra tribulación. Comienza a presionarte. ¿Por qué te presiona? Porque muchas veces hay cosas que están en tu vida, que son cosas que Dios tiene que asoplarlas, porque no tienen valor. El viento se la lleva, hay mucha fluctuancia, hay mucha ambivalencia, hay muchas cosas que no están conforme al Señor y que no tienen firmeza ni tienen validez. Y por ello cuando Dios sopla, se va. Oye, cuando Dios sopla, tiene que irse. Juan está diciéndole, mire, yo soy copartícipe de ustedes en la tribulación. A mí se me está estrechando el camino, a mí se me está apretando. Y Dios me ha dejado a mí como último para que ustedes tengan ejemplo y para que ustedes no se rajen ninguno, para que no se manden, para que se mantengan firmes. La firmeza es algo que viene. La firmeza viene cuando el hombre ha pasado por ese tipo de situaciones. Nadie puede enseñar a nadie si no tiene la experiencia. Ninguna mujer que no se haya casado puede hablar de una experiencia marital. Ningún hombre que no se haya casado no puede hablar de una experiencia marital. Una persona que no tenga un hogar no puede hablar de hogar. Una persona que no tenga, por ejemplo, la experiencia en lo que es manejar un vehículo no puede hablar de lo que es manejar un vehículo. Una persona que no tenga la experiencia de lo que es administrar una empresa, si nunca la ha administrado, puede hablar de administrar una empresa. Esto es un testimonio vivido, esto es una experiencia vivida. Y cuando Dios te está pasando por el trillo, es para que tú no solamente hables de la experiencia de Jesucristo, o hables de la experiencia que el pastor ha tenido, o de la experiencia que tuvieron los apóstoles, sino que hables de tu propia experiencia en Jesucristo. Hablamos de esas cosas. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste y ver la gloria de Dios. Levanta la mano de lo que quiere ver la gloria de Dios, la famosa Shakira del Señor. Eso es algo que es chévere, nice, eso no le gusta. Bueno, porque la gloria, el dozo, el brillo,
La doxología encarga de lo que es la gloria del Señor. Y a todo el mundo le gusta el brillo. A nadie le gusta, pero porque tú no me avisaste cuando tú me venías para acá, porque si tú entras a una hora X a una casa, vas a encontrar a la mujer toda desgreñada. Y a nadie le gusta lo vean desgreñado. Le gusta verlo esbelto, firme y con mucha belleza. Qué hermosa está la iglesia, pero es porque hay una gente que ha pagado el precio para que tú luzcas bonito. Así Cristo pagó el precio para que tú luzcas bello, para que tú luzcas hermoso. Así pagaron el precio esos apóstoles, esos hombres que nos antecedieron a nosotros. Y para mantener este libro tan hermoso, dando testimonio, presentando su vida, presentando todos sus honores, sin importarles que hablaran lo que hablaran, para mantener un testimonio firme y fidedigno delante de nosotros. Aleluya. Dale un aplauso grande al Rey. Dice el apóstol: tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. ¿Y qué dice el apóstol escribiéndole a los corintios? Le dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso ¿de qué? De gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso ¿de qué? De gloria. El día más difícil que se ha pasado en la historia de la humanidad es el día que era el Viernes Santo. El famoso Viernes Santo, cuando Cristo murió por nosotros. Dice que toda la tierra se oscureció. Los hombres que estaban en ese lugar decían: nosotros que pensábamos que Él era el que iba a levantar la gloria de Israel. Nosotros que pensábamos que Él era el Mesías. Los discípulos lo dijeron, todos aquellos que siguieron a Jesús lo dijeron en ese entonces. Muchas veces nosotros estamos enfocados en el problema y pensamos que nunca vamos a salir de ese problema. Pero cuando tú te concentras en el problema, nunca sale de él. Pero si te concentras en aquel que puede resolver el problema y que resuelve los problemas, tú vas a salir de cada uno de ellos. Cuando usted está así y usted hace así, o mira por los lados, o mira por ahí, el obstáculo que usted tiene ahí nunca te va a dejar ver. Pero si tú tratas de mirar por los lados o mirar por la izquierda, tú vas a ver. O te tratas de levantar por abajo, pero algo tú vas a ver. No te concentres en el problema, concéntrate en aquel que puede resolver tus problemas. Dice: y el reino, Basileo. Cuando hablamos de reino, anteriormente hablábamos que los reinos de este mundo son reinos pasajeros. Observamos cómo los políticos hacen y deshacen para tratar de ocupar el reino. Observamos cómo Roma observaba en los cristianos que servían al Señor. Ellos veían en ellos que era una oposición a los césares, que era una oposición al reino que estaba en ese entonces. Y veían como que los cristianos eran como una plaga, que mientras más le daban, más se multiplicaban. Mientras más destruían, más se multiplicaban. Pero era que había un común denominador, había un motor que no podía parar ese motor, y había alguien que le inyectaba gasolina, y esa gasolina era el Espíritu Santo, que le daba poder, que le daba ardor, que le daba de todo al pueblo de Dios, y nadie podía detener ese pueblo, porque cuando Dios está en ti, no hay quien te pueda detener. Los romanos entendían eso. Se dice que Juan escribe este libro, algunos dicen que lo escribió desde Patmos, pero cuando observamos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación reino, en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos. Eso me chocó. Estaba, del verbo ser en pasado. Se utiliza en el griego lo que llama el aoristo, que es el pretérito de la conjugación griega, que es siempre se ocupa de las cosas en acción del pasado. Juan se dice que había sido liberado cuando él cayó preso en tiempo de Flavio Domiciano, el hijo de Flavio Vespasiano, y en los tiempos de Nerva él había sido liberado, porque en el 96 fue asesinado el loco, pero con mucha sagacidad, llamado Flavio Domiciano, que llevó preso al apóstol Juan. Este hombre le decía a aquellos que él estaba dándole ánimo,
Mira, es el reino de Dios. No pongan en juego cualquier cosa en la tribulación, por eso viene, porque nosotros queremos, el Señor quiere, son 4 ejemplares que se usa para el Señor comunicarle a su pueblo, a su iglesia. El número 1 es Dios y Jesucristo, su Hijo. El número 3 es el ángel, el número 4 es Juan, que nos lo dirige a nosotros. Jesucristo, su revelación se la dirige por medio de su ángel. Y cuando Juan vio esa revelación, fue tan anonadado y quedó tan estupefacto que él quedó y cayó y quiso adorar al ángel. Le dijo: mira, no adores, no me adores, que yo soy igual que tú, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Nosotros no podemos adorar a nadie que no sea Dios. Tú amas a tus hijos, pero no lo adores. Tú amas a tu esposo o tu esposa, no lo adores. A tu amigo, no lo adores. Adora a Dios, que es el único que tú puedes adorar. Porque la adoración es la expresión de agradecimiento más grande que el ser humano le puede dar a su creador. Es la respuesta que Dios está esperando de tu vida. Eso es adoración. Tú agradeces todo, pero no adoras al ser humano, porque el ser humano es igual que tú. Reino. ¿Cuántos reinos ustedes conocen? Ahora mismo usted observa, por lo menos totalitariamente han existido muchos reinos. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos y los persas, griegos, romanos. Y hay un reino que viene por ahí que se llama el reino del anticristo. Todos van a perecer o aparecer, todos van a pasar, pero hay uno que no pasará. Hay uno que no pasará, que se llama el reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo, ese nunca puede pasar ni va a pasar. El reino de Jesucristo es un reino en el que es para siempre. Cuando el visionario llamado Daniel, cuyo no era profeta, su función no era de profeta, sino era un funcionario gubernamental. Él era un estadista que trabajaba en el gobierno de los babilonios y que trabajaba en el gobierno de los medos y de los persas. Que Babilonia es lo que se conoce como Irak y los medos y los persas como Irán en estos tiempos. Dice la palabra que Daniel vio esa visión cuando Nabucodonosor observó esa figura que tenía una figura, la cabeza era de oro, que estaba tipificando el reino de los babilonios. Después vio el pecho de plata, estaba tipificando a los medos y a los persas. Después vio las 2 piernas, que estaba tipificando a los griegos, y los 2 mundos. Estas 2 piernas estaban tipificando a los romanos, para no confundirlo. Y dice que él vio una roca, no de mano de hombre, donde le da en la cabeza y destruye la imagen. Los hombres ven los reinos como algo sublime. Mas sin embargo, el mismo Daniel observó más adelante, eso mismo, pero lo vio como bestia salvaje. Como bestia salvaje. El mismo Juan vio en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el 13, como bestia salvaje. Mientras los hombres ven algo sublime, Dios lo ve como bestia salvaje. Algo que es sublime para el hombre, algo que ocupa un lugar muy grande en el hombre, muchas veces ocupa el lugar más bajo para Dios. Y es algo que es abominación a los ojos del Señor. Eso es lo que dice el Señor definiéndolo en el libro de Lucas. Reino. Yo no puedo poner en juego el reino de Dios por el reino de las tinieblas. Cuando habla de reino, Dios te está hablando de dominio y de poder. Cuando habla del reino, Dios te está hablando del dominio en tu mente, del dominio en tu hogar, del gobierno de Dios en tu vida. Cuando habla de reino, te está hablando de un gobierno en tu negocio. Cuando habla de reino, te está hablando de un gobierno en tu familia. Cuando habla de reino, te habla de esas cosas. Muchas veces hablamos de reino, pero creemos que reino solamente venga a tu reino. Cuando dice venga a tu reino, está diciendo: Señor, ven tu dominio a mi vida. Señor, ven tu gobierno a mi vida. Ven tu instrucción a mi vida. Ven tu todo a mi vida. Gobierna todo en mi vida, mi hogar, mi pensamiento, mis estudios, mi empleo o mi trabajo, mi dinero, todo en mi vida. Eso es reino. Y tercero, habla de paciencia. Ahí sí hay mucha tela por donde cortar. Dice: la participación vuestra en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. El verso 9. Del griego, 2 palabras griegas que se usan: macrotumia, macro de largo,
y tumos de genio, de disposición. Y la otra es upomone, que es, upo es debajo, y mone es permanecer. Son palabras que es importante uno detenerse, porque cada una de esas palabras nos habla a nosotros de la actitud y de la posición firme, de las actitudes o de la oposición que viene en contra suya. Eso es paciencia. Paciencia, cuando usted tiene paciencia, usted tiene un arte para esperar. Cuando usted tiene paciencia, usted es una persona que sabe tolerar las imperfecciones de su prójimo, sabe tolerar las circunstancias, sabe mantenerte firme y mantenerte constante en contra de cualquier adversidad que se presente contra ti. Aunque se levante quien se levante, dice la Biblia, aunque se levante el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de nosotros. Una persona que es paciente es una persona que sabe esperar. La paciencia da salvación, la paciencia da victoria, la paciencia da logro, la paciencia te mantiene a ti entre los altos. Los grandes hombres de Dios fueron pacientes. Abraham fue un hombre paciente, Job fue un hombre paciente, Moisés fue paciente, y todos los hombres de Dios tienen que ser pacientes. Si no hay paciencia, no se puede llegar. Todo el hombre que es paciente, pero la paciencia no deja que usted sea activo. Un hombre activo es una persona que se mantiene firme en lo que está buscando. Y si Dios te dice siéntate, te sienta. Si Dios te dice actúa, tú actúa, pero sin perder tu cordura, sin perder tu equidad, sin perder tu juicio, sin perder tu razón. Juan nunca perdió la razón. Juan nunca se puso de arrogante. Le están hablando así al siervo de Dios, le están hablando así al hombre que se recostaba en la cabeza de Jesús, le están hablando así. Ustedes son unos incircuncisos, ustedes son unos filisteos, ustedes son unos agarenos, ustedes son unos malvados. No, Juan se mantuvo con firmeza y con humildad. Y ese trillo dándole en el espinazo. A Dios, ¿quién ha dicho que lo están trayendo y que va a decidir que esto es bueno? ¿Usted cree que el que le está enderezando un brazo, cuando le ponen, dicen por ahí, no sé si es verdad, porque, que allí en el Darío Contreras, en República Dominicana, aquí nada más hay como 2 dominicanos. Cuando hay un brazo que está torcido y que le dejan el cuerpo afuera y le meten el brazo y solamente dejan el brazo afuera, y cuando están enderezando, y usted ve que los bomberos, la ambulancia, la policía, todo el mundo, el lloreteo. Porque cuando a uno le están enderezando algo que está torcido, a uno le duele. Cuando Dios está soplando y llevándose unos sentimientos que están desorganizados, hay sentimientos que no están conforme a los de Dios. A ti te duele. Cuando a ti te están haciendo algo que a ti no te gusta, a ti te duele. Pero cuando Dios te está haciendo algo porque te duele, es porque Él quiere lo mejor para ti. Cuando tú tienes un brazo que está retorcido, que está doblado, que está partido, cuando te enyesa, cuando te lo enderezan, te duele al principio. El proceso es fuerte, pero el final es muy bueno. Los resultados son de logros y son muy buenos. Cuando tú tienes un nacido, de esos nacidos que le llaman nacido ciego, es un nacido que está podrida la parte de la carne y que ha profundizado mucho en tus tejidos, y muchas veces profundizan tanto que llegan parte casi del hueso. Cuando te están reventando, te están explotando ese tipo de nacido, que te están sacando esa pus, ese acceso, que te están sacando esa sangre. Oye, nadie dice, pero esto sí es bueno. Tú dices, ¡guay! Es que duele. Pero después, por donde nadie te podía pasar la mano, tú dices, oye, pero ya no me duele nada. Hay personas que vienen con mucha delicadeza. Hay personas que cuando vienen al evangelio dicen, no toque ese terreno, que ese terreno es mío. No me toque ese terreno porque yo por eso, yo soy un hombre delicado. Yo nací así y así yo me quedo. Yo soy una mujer delicada, yo nací así y así me quedo. Y cuando llegan al Señor, tú ves que duran años y se mantienen y no crecen. Son como aquellos niños que tienen 60 años. Hay niños de 60 años, hay niños de 50, hay niños de 40, niños de 35. Nunca maduran. Y tú ves que parecen plátano alcoholado. Madurito por fuera, viejo, pero por dentro son niñitos. Y tú lo ves que tienen hasta familia. Por eso es que está hoy día la sociedad como está. Porque hoy día, desde que se presenta la disciplina era para el ayer. La disciplina no era para los tiempos de ahora. Oye, los valores fundamentales que rigen la vida no es para hoy, sino para ayer. Y por eso observamos cómo está la sociedad con la goma boca arriba. Como un vehículo con la goma boca arriba, perdido.
Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes haciendo las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, no le va a gustar al vecino, no le va a gustar a la vecina, no le va a gustar muchas veces ni a la abuela, ni a mamá, ni a papá, ni a hermano, ni a muchas veces hasta el esposo o la esposa no le va a gustar. Pero cuando Dios dice tiene que hacerlo conforme a mi palabra, guste o no lo que le guste, usted tiene que hacerlo, porque cuando usted lo hace, Dios respalda su palabra y te va a salvar a ti y a todo aquel a quien tú le predicares también lo va a salvar. Va a salvar a ti y a todos los tuyos. Las cosas son claras en este camino. Las cosas no son con pasadera de tibio. El Señor dice: en el mundo van a tener aflicción. Juan 16, verso 33. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Juan estuvo ahí, por eso lo escribe y lo está viviendo. Juan estuvo presente y Juan se dio cuenta que en el mundo iba a tener aflicción. Y por ello, por la aflicción, por estar en ese día, él pudo ver la visión de los siglos. Si Juan hubiera estado en un hotel de 5 estrellas, Dios no se lo hubiera representado a él. Porque cuando el espíritu está muy atado a las cosas del mundo, cuando tu espíritu, oye, hay espíritu, está el alma y está el cuerpo. El alma está llena de emociones, pero cuando tú estás en el espíritu, tú estás en la realidad, tú estás en la esencia. Vamos a ver qué dice el verso 10. Estoy acabando ya, iglesia. Me queda media hora. No, denme 5 minutos, 10 minutos más y se acabó esto. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como, gracias, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, mi hermano, yo a todos los que tienen su relación con Dios, no tengo gorra, yo tengo que quitármelo. Pero este hombre oyó la voz como de trompeta. Hay varias formas de Dios hablar contigo, muchas formas. Habla en sueño, habla en visión nocturna. Pero en estos últimos tiempos dice la Biblia que nos habla por medio del Hijo. Cuando el visionario llamado Elías, que no escribió nada, pero se habla mucho de él. Elías estaba esperando al Señor, y mientras él estaba esperando al Señor, dice la palabra que Elías vio cuando una bulla fuertísima, y no estaba ahí, y entró con el silbo apacible, suave, dulce, hermoso, cariñoso. Ahí estaba el Señor. Pero no todo el tiempo Dios habla con silbo apacible. ¿Por qué Dios entra con espíritu apacible, con el silbo apacible en Elías y no en Juan? Elías estaba turbado, Elías estaba asustado, Elías estaba huyendo por su vida. Más sin embargo, a este hombre lo habían desterrado, donde enviaban presos políticos, donde enviaban hombres peligrosos, y lo enviaban a esa isla rocosa que está como a unos 15 kilómetros de Éfeso, y que es lo que hoy se conoce. Esa parte de esa isla ya no se conoce en estos tiempos con ese nombre, pero hoy es parte de lo que conoce como Asia Menor. Entonces, en esa isla el Señor le habla a Juan y le habla de esa forma, porque él dice: mira, lo que te voy a hablar es tan fuerte que tengo que usar mi voz de fuerte, porque es en el Cristo glorificado. Dice que oyó esa voz como de trompeta. Quizás tú no puedes descifrar cómo Dios le habló a Juan. ¿Por qué no se puede descifrar? Porque Juan no tenía, quizás hubiera hablado como un avión en caída, hubiera hablado como la explosión de una bomba. No existía nada de eso. Lo que él conocía era el shofar y la trompeta. Eso sí lo conocía él. Dice que habló como de trompeta, fuerte. Pero él estaba en ese día en el espíritu. Cuando tú estás en el espíritu, Dios trata contigo. Pero cuando tú estás en la emoción, lo que habla es la emoción. Y muchas veces tú no puedes distinguir si es Dios o son los encantos que está hablando. Pero cuando tú estás en el espíritu, tú distingues. El que está en el espíritu es firme, es posicionalista, tiene disposición, tiene posición, tiene dirección, tiene firmeza. Y no habla en emoción, sino habla en persuasión. No habla en asuntos de sentimiento, sino que habla en convencimiento. El que habla en Dios habla firme. Por eso este hombre estaba en el espíritu. Las cosas eran claras para él. Y estaba en el día del Señor. Muchos dicen que en ese día, cuando hablaba del día del Señor, recuerden que los días de la semana lo cambian los nombres, los romanos, así como cambiaron. Yo le dije a ustedes que le cambiaron los nombres a los meses. Los meses llamaban, para los hebreos tenían su nombre.
Los romanos, los latinos le ponen nombres de dioses. Así le ponen los nombres a los días de la semana. El día lunes es a la diosa Luna, el martes a la diosa Marte, que era la diosa de la guerra. El miércoles al dios Mercurio, y el jueves al dios Júpiter, y el viernes a la diosa Venus, y el sábado al dios Saturno, y el domingo al dios Sonde o al dios Luna, al dios Sol. Entonces, Juan dice, observamos que en los evangelios nunca habla de domingo, sino primer día de semana. Pablo le dice, cuando yo vaya a ustedes, Corintios, yo quiero que ustedes no se pongan a hacer, a recoger. En ese entonces no existía el papel moneda como existía ahora. No existía la organización como existía ahora. En aquel entonces era asunto de traer el manojo de yuca, el manojo de ñame, o la bolsa de ñame, de trigo, de cebada. Todo tipo era así. Usted lo traía sal. Imagínense ustedes que trajeran, yo traigo mi diezmo. ¿Ustedes creen que van a tener dos canasticas? No, había que tener un almacén ahí atrás. Y Pablo le dice, mira, los días primero ustedes los recogen y los meten allá donde ustedes tienen que guardar. Entonces cuando yo vaya, yo no tengo que estar trabajando tanto para eso. Para evitar desorden. Entonces Juan se cree que estaba en el día que Jesucristo resucitó. ¿Qué día fue que Jesucristo resucitó? Fue domingo, que es el primer día de la semana. El domingo no comenzaba como nosotros, que comenzaba a las 6 que comienza para nosotros a las 12 de la medianoche. El domingo para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde del sábado. De 6 de la tarde del sábado de 6 de la tarde del sábado era que comenzaba el domingo. Usted entiende, de 6 a 6, 12 horas, porque los días no tenían 24 para ellos, sino 12 horas. De 6 de la tarde a 6 de la tarde del próximo domingo era el primer día de la semana. No se sabe en qué tiempo fue que Jesús resucitó, si se fue a las 6:1, a la madrugada o a la medianoche. El asunto es que resucitó y fue un domingo. ¿Entendemos? No entendimos, pero vamos a seguir, lo entenderemos después. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Asia no era un continente en ese entonces, sino se consideraba la región que conquistaban los romanos. Y era una región que estaba subordinada a los romanos. Envíala a Éfeso, envíala a Esmirna, a Pérgamo, Sardis, Filadelfia y luego la Odisea. 7 iglesias. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Usted observa que cada vez que termina de decirle un mensaje a cada una de ellas, le dice, el que tiene oído escuche lo que el Espíritu quiere decirle a las iglesias. Hay por lo menos 4 mensajes. ¿Cuántas iglesias existían en ese entonces? Solamente existían 7. ¿Ustedes creen que nada más existían 7 iglesias? Dicen los historiadores que tenía como forma de la cabeza de un caballo, donde estaba en la región donde estaban esas 7 iglesias, y que estaban en lugares estratégicos, donde estaban en la ruta. Y por ello Dios permite que se le dirija a 7 iglesias, ese mensaje a esas 7 iglesias. Porque, por ejemplo, la de Éfeso estaba cerca de la Odisea, de Colosenses. Entonces, cada una estaba en su ruta y distribuían las demás a las demás iglesias. Esa región, en la región de Galacia, estaba, por ejemplo, estaba la iglesia de Gálatas, estaba la iglesia del Ponto, estaba la de Capadocia, estaba la de Antioquía de Pisidia. Entonces en esa región había muchas iglesias, pero eran clave. Por eso el Señor permite que se le dirija a esas 7 iglesias. Mensaje individual a cada uno de nosotros, mensaje a cada pastor. Es el mensaje a esas 7 iglesias en ese entonces. Es el mensaje también que de los siglos para cada una de esas iglesias. En otra palabra, nos muestra la historia y el periodo de toda la iglesia. Cada iglesia de estas nos habla conforme a cómo entremos en detalle. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso nos habla a nosotros del periodo apostólico. La de Pérgamo nos habla a nosotros cuando surge la iglesia católica romana. La iglesia de Tiatira nos habla cuando la iglesia
romana se establece y se expande. La iglesia de Sardes nos habla a nosotros de la reforma, los que escapan. Y la iglesia de Filadelfia a nosotros nos habla del periodo de la puerta abierta, de cuando entran esos reformadores, entonces entran esos hombres que los creadores y fundadores, como ejemplo del metodista libre, que es John Wesley, John Wesley, y el otro era Calvino, y entre otros Juan Cox. Y nos habla de la Odisea, que es el periodo que estamos viviendo ahora, donde se sabe mucho, donde a Dios se habla tanto de Dios, pero lo han sacado de sus iglesias. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar otra vez por lo menos. Cuando entremos en ese periodo, nosotros vamos a desarrollar cada uno de esos mensajes. Dios te bendiga y ponte de pie, iglesia.